En 2013, con los primeros síntomas de recuperación, se consumaba el desafío soberanista catalán. La lucha contra la corrupción en distintos frentes ha sido la otra gran noticia del año. Mirando al futuro es el título de un reportaje en el que analizamos la actualidad de España con la vista puesta en 2014. 2013 ha sido el año en que España sale de la recesión y el año en el que el gobierno catalán ha convocado una consulta soberanista para noviembre de 2014. También 2013 ha sido el año de los casos Bárcenas, ERE falsos, facturas de UGT y NOS, y el año de la ley de transparencia, el año de la derogación de la doctrina Parot y el año de las nuevas operaciones de Cadena del Rey. Tothom que vulgui un canvi d'estatus polític de Catalunya el podrà votar. El 12 de diciembre de 2013, el presidente catalán Artur Mas anunciaba la convocatoria de una consulta soberanista que el gobierno de Rajoy rechazó con rotundidad horas después. La consulta plantearía una doble pregunta para el 9 de noviembre de 2014. Primer apartat. Vol que Catalunya esdevingui un estat? Escrit estat, òbviament, en majúscules, sí o no. I segon apartat, en cas de resposta afirmativa, aquella gent que diu sí, vull que Catalunya es converteixi en un estat, vol que aquest estat sigui independent, sí o no. Ningún gobierno puede ceder lo que corresponde a los españoles. Ni yo, ni ningún presidente del gobierno puede permitir o consentir que se prive a los españoles de lo que la Constitución y las leyes les garantizan. Como presidente del Gobierno he jurado cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes y, por tanto, les garantizo que esta consulta no se celebrará. El 23 de enero de 2013 el Parlamento de Cataluña aprobó la llamada Declaración de Soberanía y el derecho a decidir del pueblo de Cataluña. La postura soberanista fue apoyada en el Parlamento catalán por Esquerra Republicana, CiU, un diputado del COP y 5 diputados del Partido Socialista de Cataluña que rompieron la disciplina interna, mientras que diputados del PP, el resto del PSC y Ciudadanos votaron en contra. Yo creo que esto lo que va a conducir sobre todo es a una fractura de la propia sociedad catalana. Creo que antes se va a romper la sociedad catalana que la nación española. Ya está ocurriendo, ya se está produciendo esa ruptura interna entre los propios catalanes, entre los partidarios de la independencia y los que no lo son, aunque hagan más ruido los primeros. El gobierno seguirá siempre. En mayo, el gobierno, a través de la Abogacía del Estado, presentaba recurso contra la declaración soberanista admitida a trámite por el Tribunal Constitucional, que suspendía cautelarmente la declaración del Parlamento. Yo creo que no se va a hacer. Desde aproximadamente la diada de 2013 ha habido una bajada, en mi opinión, de la tensión soberanista, sobre todo por las fisuras internas dentro del bloque soberanista, entre ellas la salida de ese bloque por parte del PSC. Hay más tensiones, la propia Unión, miembro de Convergencia Unión, tampoco está muy de acuerdo en cómo están las cosas. La diada de 2013 llevó a la calle a entre medio millón y millón y medio de personas. Los socialistas catalanes han pasado de una postura de ambigüedad ante las tesis soberanistas a rechazarla, pero siempre desde su postura de cambio de la Constitución para adaptarla a su modelo federalista. La dirección del PSOE rechaza la consulta de autodeterminación. El gobierno defiende el cumplimiento de la Constitución, es decir, que las cuestiones que afectan al conjunto de los españoles las decide el conjunto de los ciudadanos del Estado español. En la lucha contra la corrupción, los casos Bárcenas y ERE falsos han acaparado la atención informativa.
A principios de 2013, el juez Ruz de la Audiencia Nacional, que instruye el caso Gürtel, abrió una pieza separada para investigar los presuntos sobresueldos abonados por Luis Bárcenas, ex tesorero del PP, que en dinero negro supuestamente recibirían algunos altos cargos del partido. En El País se publican los llamados papeles de Bárcenas, que probarían la existencia de la presunta contabilidad B del PP y el pago de sobresueldos que rechazó la dirección popular. Unos papeles cuya autenticidad negó Bárcenas en ese momento. Todo esto es una burda manipulación. Ni existe ni ha existido ninguna libreta secreta. ¿Y si es así, por qué no se cree? Izquierda Unida presenta una querella en la Audiencia Nacional. En un juzgado de Madrid se abren diligencias tras una denuncia de manos limpias. Surge el caso Bárcenas, que abre un frente en la política nacional. Lo que es verdad seguro del caso Bárcenas es que tiene una inmensa fortuna en Suiza y en otros países y paraísos fiscales, de la cual todavía no ha dado explicaciones de su origen. Esta es la verdad, que es la que le tiene en la cárcel. ¿Qué es lo que no ha quedado claro? Bueno, no ha quedado claro en este momento si detrás de la donación estaban efectivamente concesiones administrativas, y no ha quedado claro efectivamente si esos sobresueldos responden a lo que ha amenazado el señor Bárcenas. Ante el juez, Bárcenas reconoció que tuvo 38 millones de euros en Suiza. Un informe posterior de la UDEP situó su capital en 48 millones. Ruz imputó a Bárcenas por supuestos delitos de falsedad documental, estafa procesal en grado de tentativa y blanqueo de capitales. El 27 de julio, Ruz ordena el ingreso en prisión incondicional y sin fianza de Luis Bárcenas. El Mundo publicó en julio que Bárcenas y Rajoy mantuvieron contacto a través de SMS en los que se cruzaron mensajes. PSOE, Izquierda Plural, piden a Rajoy que comparezca en sede parlamentaria, a lo que accede el presidente de gobierno el 1 de agosto. Señor Rajoy, usted hoy no es creíble, no es garantía de estabilidad y usted está condenado socialmente por la mayoría de la sociedad española. Usted está haciendo daño a España. Por eso, señor Rajoy, hoy aquí le pido que se marche. Le pido un acto de generosidad con un país que no puede sufrir por tener al frente a un presidente como usted. Señor Pérez Rubalcaba, ni voy a dimitir ni voy a convocar elecciones legislativas. Me equivoqué al mantener la confianza en alguien que ahora sabemos que no la merecía. En pleno mes de agosto, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, negó ante el juez Ruz la contabilidad B del PP y el cobro de sobresueldos, y explicó que el control de las donaciones era del tesorero. En diciembre, el juez ordenó el registro de la sede del PP. Tras el mismo, el juez Ruz recoge en su auto que se puede asegurar que los extesoreros y el exgerente del PP se coordinaron con el arquitecto de la obra de la sede popular, Gonzalo Urquijo, para crear una facturación oficial ficticia. El PP siempre negó el pago en B de la obra, así como la contabilidad B. Este partido solo tiene una contabilidad. Los papeles o las cuentas que tengan otros serán de otros. Y por otros ya sabe usted a quién me refiero. Pero este partido, el Partido Popular, solo tiene una contabilidad. Y, por cierto, en esa contabilidad figura pagada la obra de remodelación de Génova. Hablar de ERE fraudulentos en Andalucía es hablar de la juez Mercedes Alaya y de su empeño por desvelar la ruta que han seguido al menos 700 millones de euros de dinero público sin control administrativo que la Junta de Andalucía transfería a la Dirección General de Trabajo para que se gestionaran las ayudas y que presuntamente se desviaba para otros fines. Hay 160 imputados en la trama de los ERE falsos, entre ellos la exministra socialista de Fomento Magdalena Álvarez y otros altos cargos de la Junta de Andalucía. Aunque la juez Alaya solicitó la imputación a primeros de octubre de Manuel Chávez y José Antonio Griñán, la Audiencia de Sevilla le pidió que lo sustanciase, y así lo hizo a finales de año mediante un nuevo auto. Griñán dimitió como presidente de la Junta a finales de agosto. No hay imputación, no hay petición de imputación, no hay hechos objeto de imputación individual, no hay indicios, no hay principios de prueba, no hay remisión de la causa al órgano jurisdiccional competente
¿Qué hay entonces? No hay imputación de nadie. No hay petición de imputación de nadie. No hay indicios de nadie en el auto. Porque si los hubiera, como ya he señalado anteriormente, la jueza tendría la obligación de remitirlo al Tribunal Supremo. Políticamente, la preimputación de Griñán ha precipitado su relevo en la Junta de Andalucía. Yo creo que además ha sido una jugada inteligente por su parte, porque la nueva presidenta Susana Díaz de alguna manera está descomprometida de todo ese pasado, porque generacionalmente no formaba parte del núcleo de poder. El caso de los ERES es un escándalo monumental que ha sido llevado a cabo con gran mérito por la jueza Laya y con gran demérito por parte de la Junta, que ha saboteado muchísimas las indagaciones de la juez. Desde la presidencia de la Junta de Andalucía, la sucesora de Griñán, Susana Díaz, defiende un gran pacto anticorrupción con el gobierno. Junto al caso de los ERE falsos, surgía en la primavera de 2013 las denuncias mediáticas sobre las facturas de UGT. En ellas se habla de presunto desvío en Andalucía de dinero público para otros fines distintos a los cursos de formación de parados. Dimitían 2 secretarios generales, Pastrana y Fernández Sevilla. Probablemente eso es un problema que no solamente exista en Andalucía, debe existir probablemente en bastantes comunidades autónomas, que ese dinero no se haya utilizado exactamente para eso. Yo creo que eso es un tema que habrá que dilucidar y que la UGT tiene la obligación de dar una explicación lo más rápida y lo más solvente que pueda. La credibilidad de los sindicatos está en juego y eso es algo muy grave. Creo que hay una responsabilidad enorme por parte de los dirigentes de UGT de no asumir responsabilidades sobre lo que han hecho o lo que ha pasado dentro de la organización, y que eso estamos pagándolo toda la sociedad. Desde distintos medios de comunicación se han denunciado gastos en mariscadas, regalos de 700 bolsos en un congreso de UGT y la existencia de un manual de actuación de UGT para hacer proyectos ficticios, para cobrar comisiones a los proveedores, inflar facturas y crear un saldo o bote, y con ese dinero crear un fondo propio del sindicato. ¿La UGT de Andalucía tiene sintonía con la UGT confederal? Sí, ha sido todo compartido, todo. Desde el primer día que apareció la situación de crisis de este tipo, con su secretario general a la cabeza, si yo hablo todos los días más con él que con mi mujer, diferencias sí en la última parte. ¿Por qué? Porque dice que hay que asumir responsabilidades de Andalucía. Sí, digo, pues estupendo. Digo, las responsabilidades que se están asumiendo en Andalucía son las que tú con nosotros hemos estado analizando y hemos quedado. Si en un momento determinado el secretario general de la Confederación supone una carga para nuestra organización, para los afiliados, indudablemente yo inmediatamente tomaría la decisión correspondiente. ¿Ese momento ha llegado? No, ese momento no ha llegado. Yo lo de la mariscada es algo bueno, que es anecdótico, que es verdad que duele, porque mientras que hay muchos compañeros y compañeras pasándolo muy mal, pues sonar una mariscada, pues parece que es que ha costado un... Realmente tampoco era una mariscada, eran unos langostinos, pero bueno, no hay que defender esto. Yo no lo defiendo ni mucho menos. El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedrat, remitió a la juez Mercedes Alaya la denuncia del colectivo Manos Limpias contra UGT por financiarse supuestamente con fondos públicos. En diciembre, la juez Alaya ordenó el registro de la sede de UGT Andalucía. El caso Nos ofreció en 2013 la segunda comparecencia de Iñaki Urdangarín ante el juez Castro para declarar por un presunto delito de fraude fiscal. En 2012 lo hizo imputado por prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude, falsedad documental y blanqueo de capitales. La Abogacía del Estado se personó en el caso Nos en representación de la agencia tributaria por el presunto fraude fiscal de 470.000 euros. El fiscal general del Estado negó la existencia de un pacto en el caso Urdangarín. Por parte de la Fiscalía no hay ningún propósito de llegar a ningún acuerdo de conformidad en el caso denominado como Urdangarín. Iñaki Urdangarín afirmó ante el juez que la Casa del Rey no opinó, asesoró, autorizó o avaló las actividades que desarrollaba en el Instituto Nos, sino que le recomendó que dejara de realizarlas porque no las consideraba adecuadas para su estatus institucional, y él lo hizo.
La Audiencia Provincial de Palma dejaba sin efecto a comienzos de mayo la imputación de la infanta Cristina por presunta cooperación necesaria en el entramado del caso Nos. Tras los informes pertinentes de Hacienda, el juez Castro pidió a las partes que se pronunciaran de nuevo sobre la presunta imputación de la infanta por posible delito fiscal. La Fiscalía reiteró al juez que no debe imputar a la infanta. A la vuelta del verano, el Congreso aprobaba la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. El proyecto contó con el respaldo de PP, CiU, PNV y Coalición Canaria. El PSOE se descolgó en la recta final de la tramitación tras romper sus relaciones con el PP por el caso Bárcenas. El proyecto incluye a la Casa del Rey, los partidos políticos, las organizaciones sindicales y la Iglesia Católica como perceptoras de ayudas públicas. Coincidiendo con la tramitación parlamentaria de la nueva ley de hipotecas, la plataforma antidesahucios, constituida en 2009 por colectivos sociales y grupos de izquierda, iniciaba los denominados escraches, manifestaciones casi diarias ante las casas de determinados diputados con el objetivo de condicionar su voto para cambiar el proyecto de ley. Ada Colau, la portavoz de la plataforma, que rechaza el proyecto de ley porque no recoge la dación en pago retroactiva, asegura que intensificará su campaña de presión al PP, pero niega intenciones políticas. Nuestro tema es el tema del derecho a la vivienda, las ejecuciones hipotecarias, acabar con los desahucios, y eso se puede comprobar en nuestra página web, donde hay cientos y cientos de comunicados que solo van sobre ese tema. Más de una veintena de cargos electos, en su mayoría del Partido Popular, fueron objeto de este tipo de acoso. El PSOE, que se mostró comprensivo con las protestas, sufrió el escrache en carnes de Alfredo Pérez Rubalcaba a finales de año cuando intentaba dar una conferencia en Granada. A mí me ha pasado y sé perfectamente lo que se siente. Por lo tanto, nunca vamos a estar de acuerdo con eso. Ahora, sí creemos que hay que dar un cauce a la gente para que pueda expresar su opinión. Los procedimientos de desahucio, iniciados en los juzgados españoles en el primer semestre del año, descendieron un 13,4% respecto al mismo periodo de 2012, según el Consejo General del Poder Judicial. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea sentenció que el proceso de desahucios español contravenía la legislación europea de protección de los consumidores. En la prensa se relacionó la pérdida de vivienda con algunos casos de suicidio. La llamada Ley Antidesahucios, impulsada por el PP, fue recurrida por el PSOE ante el Constitucional. El 21 de octubre, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenaba a España por la aplicación con carácter de retroactividad de la llamada Doctrina Parot a la etarra Inés del Río, cuya excarcelación estaba prevista para 2017. La Doctrina Parot evitaba la reducción de penas por beneficios penitenciarios. Probablemente el Código Penal de la dictadura se mantuvo durante tanto tiempo en la democracia porque nadie lo reclamó tan urgentemente que se cambiara y porque parecía quizá que 20 y tantos años de condena eran suficientes. Se ha visto que no, que la condena debe ser más amplia porque la sociedad requiere un tratamiento más duro de estos casos y es lo que se ha procedido a hacer ahora. La sentencia obligaba a la excarcelación de aquellos etarras, violadores y asesinos a los que se les aplicó la Doctrina Parot. Una sentencia respaldada por el magistrado Luis López Guerra, elegido miembro del Tribunal Europeo a propuesta del gobierno socialista de Zapatero. Los gobiernos de aquella época siempre mantuvieron la esperanza de cerrar el conflicto con ETA mediante una negociación que acabaría afectando a los presos y de alguna forma quisieron dejar esa puerta abierta o por lo menos entornada para cuando se produjera esa posibilidad, que probablemente se ha acabado produciendo solo que 20 años más tarde. Inés del Río, en prisión por 24 asesinatos, entre otros delitos, fue puesta en libertad apenas 24 horas después de conocida la sentencia. La decisión del Tribunal Europeo fue acatada por el Gobierno y la Audiencia Nacional la hizo extensiva a otros delincuentes como Miguel Ricard, asesino de las niñas de Alcácer, entre otros. Yo ya me lo temía, pero claro, tenía un poquito de esperanza de que no lo harían, que a lo mejor que no la quitarían, la Doctrina Parot, como les hicieron tanto a las niñas. Y padecimos tanto, y ellas padecieron tanto toda la noche con esos criminales. El rey y el gobierno se reunieron con las asociaciones de víctimas para hacerles llegar su total respaldo.
El Gobierno también aprobó este año el proyecto de ley de reforma del Código Penal, actualmente en tramitación parlamentaria. Se introduce la prisión permanente revisable. A finales de 2013, el Parlamento aprobaba la Ley de Seguridad Ciudadana y la Ley de Seguridad Privada. El contencioso histórico que mantienen España y Gran Bretaña por el Peñón de Gibraltar vivió durante el verano el momento más conflictivo de los últimos años entre ambos países. Desde un barco con protección de la policía gibraltareña se lanzaron 70 bloques de hormigón con pinchos en las aguas situadas frente al istmo, lugar donde faenan habitualmente pesqueros españoles. Hay que decir que la roca, que es sorprendente, ha estado creciendo a un ritmo de un 10% del PIB anual, lo que significa que se ha convertido, en cierto modo, en una máquina lavadora de dinero negro en un paraíso fiscal, ¿no? Que eso a veces ha perjudicado mucho a España, pero también es culpa de los españoles que van a lavar su dinero en ese paraíso fiscal. Gibraltar es un problema difícil, no es un problema fácil de resolver, pero lo que sí que debe ser más fácil de resolver es evitar que se convierta en un paraíso fiscal o que se convierta en un centro de contrabando. Eso sí que es algo que puede impedir la Unión Europea, que está obligada a impedir el Reino Unido, y que tiene razón España en reclamar en que Gibraltar no se comporte de esa manera. Y en este 2013, el rey ha vuelto a pasar por el quirófano, en 2 ocasiones, para solventar el problema de una infección en la prótesis de la cadera izquierda, de la que ya fue intervenido quirúrgicamente en noviembre de 2012. Durante los periodos de convalecencia, el príncipe Felipe atendió algunos compromisos del rey. Estuvo en el desfile de la fiesta nacional y acompañó al presidente del gobierno, Mariano Rajoy, a la cumbre iberoamericana celebrada en Panamá, donde desplegó una agenda paralela. La intervención fue realizada por Miguel Cabanela, especialista en cirugía ortopédica y traumatología de la Clínica Mayo. Nacido en Mondoñedo, Lugo, Cabanela lleva más de 40 años residiendo en Estados Unidos. El recambio de una prótesis en 2 tiempos evidentemente significa 2 intervenciones. La primera es para extraer la prótesis infectada, sustituirla con una prótesis temporal y luego, por supuesto, al cabo de 8 semanas, más o menos, ese periodo de tiempo puede ser un poco variable, sacar esa prótesis y poner la prótesis definitiva. Tal como avanzó Cabanela, el rey pasó de nuevo por el quirófano el 21 de noviembre para retirarle la prótesis provisional y colocarle la definitiva. Al abandonar el hospital, bromeaba sobre su salud. ¿Su Majestad cómo se encuentra? Muy mal, muy mal. El rey reapareció a primeros de diciembre, 9 días después de recibir el alta hospitalaria en el acto de jura o promesa de los 20 nuevos vocales del Consejo General del Poder Judicial, acordados por PP y PSOE. El paro, la corrupción y la situación económica son las grandes preocupaciones de los españoles. Según el último barómetro del CIS, el PP vuelve a subir en intención de voto, mientras que el PSOE sigue sin despegar. Los socialistas marcan su peor dato en la oposición, 26,8%. El paro y la situación económica son los grandes retos tras la crisis. De hecho, a fecha de hoy, las previsiones que había hecho oficiales, que había hecho el Gobierno, parece que se van cumpliendo y esto nos llevaría a entrar en unas previsiones también de un crecimiento muy tenue, muy lento durante el año 2014. Yo creo que es evidente que el ciclo recesivo ha terminado y que tenemos por delante, yo creo, pues probablemente 4 o 5 años de crecimiento, que 2014 empezaremos a crecer. Y cuando digo 4 o 5 años, porque es lo lógico en cualquier ciclo de crecimiento, que a lo mejor crecemos el 1% al año o el 2%, ya veremos. Y que eso también creará empleo, tampoco sé en qué cuantía. La mejoría del consumo y la inversión fueron los factores que sacaron a España de más de 2 años de recesión, la más larga de nuestra etapa democrática. En octubre, unas semanas antes de que se conocieran estos datos, Emilio Botín, presidente del Banco Santander, anunciaba en Nueva York que pronto llegaría a España el dinero de numerosos inversores extranjeros. La confianza en España ha aumentado de una forma que no os imagináis, Todo el mundo tiene interés en invertir en España. Esa mayor confianza en la economía española nos ha conducido también a que 3 grandes agencias de calificación, Moody's, Fitch y Standard & Poor's, hayan elevado su apreciación sobre la deuda y a que la prima de riesgo no haya dejado de bajar.
En enero estaba por encima de los 350 puntos y en diciembre se ha movido entre los 220 y los 230. Este año el Tesoro Público se ha ahorrado en el pago de intereses de la deuda más de 8.500 millones de euros, a pesar de que la deuda del Estado en circulación ha aumentado por el déficit público, el plan de pago a proveedores, la contribución de España al Fondo de Rescate y la segunda ronda de recapitalización de los bancos. La deuda pública y el 26% en el índice de desempleo enfrían el optimismo. Digamos que un indicador mixto en el cual si hay algo positivo es que dentro de la serie histórica en el mes de noviembre sería un dato positivo, pero también es verdad que con una tasa de paro alcanzada este año del 27,2%, necesitaríamos estar durante 3, 4, 5 años creando más de 60-70.000 empleos mensuales. Este año se dio por terminado el rescate bancario, que para Bruselas fue un éxito, aunque anima a completar las reformas. También batió récords la llegada de turistas extranjeros y aumentaron las exportaciones. Pues yo diría que lo más importante que debería pasar a partir de ahora es que baje el déficit público y que eso provoque una caída de los tipos de interés, de tal manera que a los bancos ya no les compense comprar deuda pública y dedicar sus recursos a comprar deuda pública, que es lo que están haciendo ahora, y ahí es donde hacen el negocio. Y si caen los tipos de interés que paga la deuda pública, pues tendrán que buscar negocio donde lo hay. Y solo lo hay, además, en el sector privado. Y tendrán que empezar a dar crédito, aunque no quieran. 2013 ha sido el año en el que varios banqueros y empresarios pisaron la cárcel. Miguel Blesa, expresidente de Caja Madrid, fue enviado a prisión por el juez Elpidio José Silva. La decisión fue anulada por la Audiencia Provincial y la Fiscalía presentó una querella contra el juez por prevaricación. También ingresaron en prisión 2 directivos de la CAM. En lo laboral, el conflicto en Iberia terminó al aceptar empresa y trabajadores la propuesta de un mediador. El plan redujo los despidos a algo más de 3.000 y limitó los recortes salariales a una banda entre el 7 y el 14%. La crisis de esta compañía redujo la actividad en el aeropuerto de Barajas y el número de turistas que visitaron Madrid. Pero este 2013 ha sido el año en el que el AVE ha unido definitivamente España y Francia. Es un día histórico para los dos países. Después de muchos años de espera, por fin tenemos el mismo ancho de vía, los dos países, y por fin vamos a tener un tren de alta velocidad que representa lo más moderno, lo más avanzado de los dos países. Fagor Electrodomésticos, cooperativa con 5 plantas y 1.600 trabajadores en el País Vasco, presentó concurso de acreedores y la Radio Televisión Valenciana nos dijo adiós. El 29 de noviembre los trabajadores transmitieron en directo las horas anteriores a que se produjera el apagón. El gobierno valenciano justificó el cierre por la imposibilidad de asumir los costes laborales al rechazar los tribunales el ERE de Canal Nou. Pero es una decisión que hemos valorado por muchas circunstancias, especialmente por la necesidad de garantizar los derechos a los ciudadanos, tanto de sanidad, educación y políticas sociales, en una coyuntura económica muy difícil. Pero mirando al futuro, el Pleno del Congreso despidió el año aprobando los presupuestos generales del Estado para 2014, la reforma de las pensiones y la ley eléctrica, entre otras normas. Antes de finales de año, el Gobierno fijará el precio de la luz. Mariano Rajoy anunció que el Ministerio de Industria está trabajando en un procedimiento para revisar el precio de la luz una vez que Competencia decidió invalidar la subasta de las compañías eléctricas y que suponía una subida del 11% en el recibo para los consumidores. En 2014 entra en vigor el nuevo índice de revalorización de las pensiones que sustituirá el criterio de revisión de las mismas en función del IPC. La normativa introduce por primera vez un suelo de revalorización del 0,25%. El PSOE, que congeló las pensiones durante su mandato, se compromete a derogar la reforma cuando vuelva al poder. La Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local buscará la modernización de los ayuntamientos y un mejor reparto de las competencias. Todo para afrontar un nuevo año, 2014, en el que habrá al menos elecciones europeas.